Vamos rumbo a Colón y Jujuy, donde se encuentra la clínica Pueyrredón. Javier Germinario, bienvenido. Hola Martín, buenas tardes. Estamos tratando de abarcar jornada a jornada cada una de las alternativas y de las novedades que nos propone la propagación del coronavirus en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata, y claro que está puesto uno de los focos, uno de los ejes en la atención en las clínicas y en los sanatorios privados de la ciudad, sobre todo por esta cuestión de la circulación que se está dando a partir del contagio de trabajadores y también de profesionales. Y vinimos hasta este lugar donde gentilmente nos va a responder algunas consultas uno de los directores asociados de la institución para saber en principio, doctor Carrión, cómo están enfrentando esta situación. Y ayer la Secretaria de Salud mencionó algo en la conferencia de prensa que también queremos consultarles, que va a cambiar el protocolo, que se van a exigir más cosas en lo que es la circulación y la tarea interna. ¿Están trabajando sobre eso? Sí, nosotros estamos trabajando normalmente, entre comillas, si se le puede decir, dentro de del contexto de esta pandemia, pero estamos haciendo todo lo que corresponde, manteniendo todos los protocolos y adaptándonos a los cambios que van a venir, porque esto es dinámico. Todos los días tenemos comunicaciones nuevas y se va escribiendo la historia todos los días. Pero normal, este problema que se nos generó fue que nos dio positivo uno de nuestros obstetras, y posteriormente, luego de la pesquisa que hicimos de sus contactos cercanos, de casi 40 personal de salud de nuestra institución, uno solo dio positivo, casualmente, que está siendo rechequeado para confirmar. Esto obviamente tocó justo en un servicio que es altamente sensible por las características, así que queremos llevar tranquilidad a la población. Por definición, las pacientes que fueron atendidas son lo que se denominan contactos cercanos, pero solamente lo que estamos haciendo es tratando de controlarlas, de darles la seguridad de que van a estar bien atendidas. Las estamos haciendo un control telefónico, y obviamente las pacientes que están con fecha de parto en esta semana, bueno, por supuesto, se están internando todos los días normalmente y están siendo atendidas y recibiendo lo que corresponde. En lo que tiene que ver con ese colectivo, digamos, con ese grupo específico, hay un seguimiento, hay una tarea que tal vez va a ser especial cuando tenga que hacer el procedimiento de los partos, y también la permanencia dentro de la institución. Sí, claro, exactamente lo que estamos haciendo es las mamás que van a tener su bebé en estos días, ya llevan, digamos, una semana desde que tuvieron supuestamente el primer contacto con el caso sospechoso, entonces van a tener que hacer un aislamiento igual preventivo, tanto antes como después, hasta cumplir esos 14-15 días para estar libres de posibilidad ya. Claro que cuando públicamente se menciona a un grupo importante de mujeres embarazadas en estas circunstancias, genera un impacto. Y otro lo genera también cuando se habla de contagios entre profesionales. ¿Usted considera que las medidas que se podían tomar se tomaron? ¿Hubo tal vez alguna situación en la que algo no se tuvo en cuenta para generar contagios entre profesionales? Bueno, en realidad no podemos, no tenemos evidencia de que tengamos contagio así en la institución o mientras uno realiza la tarea. Eso es muy poco probable hoy. Todo el mundo trabaja con su equipo de protección personal y hay distintos grados, hasta el máximo, que es en la terapia intensiva y en quirófano, en donde la posibilidad de contagio entre compañeros es muy baja. Hay que cuidarse mucho porque es un grupo que obviamente está expuesto, primero porque no hace la cuarentena, porque se traslada libremente cuando tiene que venir a trabajar, y entonces eso obviamente nos expone más. Obviamente nos cuidamos y tenemos que cuidarnos más entre compañeros de trabajo, pero la situación, obviamente esto cada vez se sensibiliza más y obviamente hacemos lo máximo para evitarlo, porque además cuando realmente aparece un contacto en personal de salud o un paciente positivo, genera un dominó de gente que tiene que quedar aislada si tuvo contacto cercano. El concepto que tenemos ahora todos es que entre personal de salud no tenemos que tener contacto cercano. Por definición, hoy un contacto cercano se denomina a alguien que permaneció más de 15 minutos en un espacio reducido, o sea, a menos de 1,5 metros o 2, sin equipos de protección.
Por lo tanto, hoy sería la verdad que entre todos el concepto es no nos podemos permitir un contacto cercano. Por lo tanto, estamos todos siendo cuidadosos de eso, de no cumplir con esa definición, digamos. Entre esas cuestiones que habría que contemplar, ¿existe tal vez la posibilidad de sacrificar o de dejar de lado las tareas que se realizan en más de un nosocomio, tal vez en más de una ciudad por parte de los profesionales? ¿Habría que poner el acento ahí? Bueno, eso en lo posible es como todo. Lo deseable sería que fuera así, pero la realidad de nuestro país y de casi le diría de muchos lados del mundo, y que es lo que ocasiona el problema en el personal de salud, es la multitarea y la posibilidad de que no haya, por ejemplo, depende de la especialidad que usted tome, pero si usted tiene un cirujano cardiovascular, no lo puede aislar. Y si ese cirujano cardiovascular, por ejemplo, trabaja a veces en alguna institución, entonces si uno da de baja eso, desprotege a todo el sistema. Entonces eso se da con muchas especialidades y es muy común que los médicos tengan pluriempleo. Existe como norma primaria y generalizada el quedarnos en casa. Sin embargo, a veces ese mensaje requiere hacer cierto equilibrio cuando se trata de situaciones de salud que no tienen que ver con coronavirus y que tal vez están dejando de ser atendidas o detectadas a tiempo porque las personas deciden no hacer consultas, tal vez incluso por temor a estar dentro de una institución sanitaria, ¿no? Sí, bueno, en realidad es muy buena pregunta esa, porque es real. Esta situación y el quédate en casa, que es correcto, se está viendo en todo el mundo y se está estudiando qué está sucediendo, porque en el contexto de esta pandemia, las instituciones de salud, obviamente, han tenido una disminución de más de a veces de 50-60% de la afluencia de pacientes. Y lo que se está viendo es que mucha gente no consulta cuando tiene patologías graves o deja de consultar con patologías o enfermedades crónicas, y eso está dando resultados muy malos. O sea, lo que se está viendo es que muchos pacientes se quedan, no consultan por miedo a contagiarse y después pagan consecuencias a veces más serias precisamente por no consultar. Eso pasa mucho con las enfermedades cardiovasculares. Hay por ejemplo, hay un infarto de miocardio, puede cursar casi asintomático, que muchas veces la consulta es por otra sintomatología y es detectada en esa consulta y se trata como tal. Muchas veces al tener esos síntomas no consulta y se queda en su casa. O sea que la consigna sería quédate en tu casa siempre que no te sientas mal, pero si uno se siente mal o siente algo que no le parece bien, debe concurrir a todas las clínicas, tanto en Mar del Plata, a todas las clínicas de Mar del Plata. No se va a contagiar, no hay circulación ni contagio entre profesionales, estamos buscando los nexos, son muy pocos, pero que no equivocar el concepto. Si uno está enfermo, debe consultar. Para encadenar esto último con lo que charlábamos al principio, ¿hay áreas deprimidas de la atención privada de la salud como consecuencia, digamos, de normas preventivas? ¿O usted puede considerar que el servicio de salud se está prestando normalmente? El servicio está funcionando, lo que pasa es que hay especialidades que se han visto sensiblemente afectadas. Oftalmología, por ejemplo, que bueno, obviamente ha tenido una caída bruta en el trabajo, y a nivel general yo le diría que las clínicas, las instituciones de salud están con una disminución del volumen de pacientes que sobrepasa a veces el 50%. Finalmente, doctor, ¿cómo consideran, cómo evalúan que están funcionando los testeos? ¿Son confiables las instituciones privadas? ¿Dan respuesta a los requerimientos que ustedes están teniendo? Acá, bueno, hablamos de un número importante de mujeres embarazadas que debieron testearse muy rápido, personal médico que también debió hacerlo. ¿Sobre eso se puede depositar plena confianza? ¿Cómo es el procedimiento de realización? Bueno, no, yo no soy un experto en poder evaluar si son o no confiables. Nosotros confiamos en los testeos, tanto en el Instituto Nacional de Epidemiología, que es una institución muy seria, como las instituciones privadas que los están realizando. Sé que hay distintos métodos, es sumamente complejo. Lo que se recomienda para el diagnóstico son las pruebas de PCR,
Esto detecta el virus cuando existe hasta en un 95% de las veces. Lo que no está recomendado es para hacer el diagnóstico en personas asintomáticas, porque el resultado no es confiable en personas asintomáticas. Puede haber lo que se llaman falsos negativos, que den resultados que son negativos cuando en realidad lo tienen. Por lo tanto, lo correcto sería realizarlas en personas con síntomas. Por eso es lo que estamos tratando de hacer. Hay veces que esa recomendación se amplía más, a veces por sensibilidad, que alguien que quieren saber si en realidad es negativo, pero en realidad lo que nos sirve sí o sí en general cuando es positivo. Y la posibilidad de que sea del resultado cuando alguien no tiene síntomas es, digamos, no concluyente en principio. Por lo tanto, hay que disminuir esa ansiedad de hacerse hisopados generalizados, porque no tiene un fundamento muy lógico. Los hacemos en personal cuando hay grupos o conglomerados, en los que uno tiene que tratar de aislar a los casos positivos. Pero no está recomendado hacer testeos masivos, al menos con pruebas de PCR. Incluso también en las personas que han quedado dentro de grupos posibles de contacto, se hace un segundo chequeo, un segundo test a la semana. Y muchas veces sí, porque puede haber sorpresas. Pero en general lo más importante es cuidarse, mantenerse tratando de tener aislamiento social y de monitorear, el automonitoreo que se llama, cuidar sus síntomas, si no tiene dolor de garganta, dolor de cabeza, rinorrea, sensación de estado gripal, esos serían los síntomas más importantes. Debe comunicarse o debe venir y consultar. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias a ustedes. La palabra, Martín, entonces, de uno de los directivos de esta clínica ubicada aquí sobre la calle Colón y Jujuy. Creo que hemos podido abordar muchas de las temáticas que están preocupando por estas horas a buena parte de la comunidad, ¿no? En principio un colectivo importante de mujeres embarazadas que están siendo atendidas dentro de este nosocomio con fechas de parto próximas, que pudieron haber estado en el grupo de contacto de uno de los obstetras que tiene la confirmación del COVID-19, y también cómo se está trabajando con el resto de los profesionales y también con el resto de la atención médica que, bueno, como dijimos desde el primer día, no puede detenerse, no puede parar, y hay que sostenerla en paralelo con esta cuestión que parece abordarlo todo, que es la de la pandemia. Fundamental este testimonio, Javier, para conocer cómo se está trabajando en una clínica que ha sido noticia, como también otras, ¿no? Porque los casos están apareciendo, no va a ser la excepción, tampoco los trabajadores de salud de aquel sector, pero también, bueno, cuáles son los protocolos que están implementando y también qué tiene que pensar una persona si asistió a esta clínica privada respecto a qué día fue, cómo mantuvo la distancia, para también evitar, ¿no? Testeos masivos, quizás innecesarios, respecto a lo que es la situación con estos casos que se ha dado en la clínica Pueyrredón. Y te sumo dos argumentos, ¿no? En principio, que cuando hablamos con las autoridades de la salud pública, todo el tiempo refieren a la interacción entre el sistema público y el privado, cuentan las camas de uno y otro sistema como una sola lista, y todas las instituciones privadas se han puesto a disposición de la atención de la pandemia. Y además está lo otro, ¿no? Lo que también tenemos que mencionar, que es la tarea de los profesionales en más de un nosocomio, de manera cruzada, con consultorios, con atención a pacientes dentro de uno y otro lugar, y eso es lo que ha generado justamente que cuando hablemos de una o de un contagio, hay que ver cuáles son sus nexos laborales para ver cuáles pueden ser potencialmente esas derivaciones. Sin dudas, ¿no? El pluriempleo que hablaba en el caso de los profesionales de la salud, aquí el director. Así es, ese va a ser uno de los temas que va a evaluarse, como recién decíamos, ¿no? Es dinámica la manera en la que se hacen los controles, en la que se llevan adelante las tareas y los protocolos, y probablemente quede incluido alguna de esas cuestiones en próximas medidas a tomar. Muchas gracias, Javier. Hasta luego.